Prepárese para sumergirse en un poderoso viaje a través de las antiguas profecías de Ezequiel, donde descubriremos los profundos mensajes de juicio, esperanza y restauración divina que aún resuenan hoy. En esta serie, será testigo de las impresionantes visiones que revelan la santidad inquebrantable de Dios y su implacable búsqueda de su pueblo, ofreciendo ideas que no solo inspirarán su fe sino que también desafiarán su comprensión de la adoración y la devoción. Abróchese el cinturón para una exploración cautivadora que los dejará a ambos iluminados y alentados. El significado del nombre Ezequiel. Ezequiel. El nombre solo tiene un peso, un poder que resuena a través de los pasillos de la historia. Dios fortalecerá o Dios prevalecerá. Este es el significado detrás del nombre del profeta. ¿Y qué nombre era? Destinado a pertenecer a un hombre que se mantendría como un faro de esperanza y justicia divina en una de las horas más oscuras de Israel. Desde la primera mención de su nombre, puedes sentir que Ezequiel no era cualquier hombre. Fue elegido por Dios para entregar mensajes que sacudirían a las naciones y agitarían los corazones de las personas. Ezequiel 1:3 nos dice: la palabra del Señor vino expresamente a Ezequiel el sacerdote, el hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Chebar. Y allí la mano del Señor estaba sobre él. Fue aquí, en una tierra extranjera, lejos de lo familiar, que el viaje de Ezequiel como profeta comenzó. Imagine la escena. Ezequiel, un sacerdote de heritaje, un hombre familiarizado con los rituales y tradiciones de su pueblo, de repente asumió un nuevo papel. El llamado no fue gradual. Era tan abrupto como un rayo, sorprendente en un momento de claridad divina. Debía ser un profeta, un portavoz de Dios, encargado de entregar advertencia y esperanza a una nación en el exilio. ¿Qué significa llevar ese nombre? Para Ezequiel, no era solo una etiqueta, era una profecía en sí misma. Su propia identidad estaba entrelazada con su misión. Mientras estaba parado ante su pueblo, el nombre Ezequiel era un recordatorio constante de que no era por su fuerza lo que él hablaba, sino por la fuerza de Dios. Ezequiel 2:2 enfatiza esto cuando dice: entonces el Espíritu me entró cuando me habló y me puso de pie. Y escuché al que me habló. La vida de Ezequiel estaba lejos de ser ordinaria. Era un hombre atrapado entre dos mundos: lo sagrado y lo profano, lo santo y lo impío. Su nombre, su llamado, era un puente entre estos mundos, un canal a través del cual fluía el poder de Dios. Y fluyó poderosamente. El nombre Ezequiel se hizo eco con la promesa de la fuerza implacable de Dios, una fuerza que sería necesaria para la tarea monumental que se avecina. En Ezequiel 3:14, leímos: entonces el Espíritu me levantó y me llevó, y entré en amargura, en el calor de mi espíritu, pero la mano del Señor fue fuerte para mí. Este versículo encapsula la naturaleza dual del llamado de Ezequiel. La intimidad y la fuerza, la emoción humana se mezcló con el empoderamiento divino. Su nombre no era solo una palabra, era una fuerza, una declaración de la resolución de Dios de fortalecer y prevalecer. Pero, ¿qué significa para nosotros, hoy, cuando escuchamos el nombre de Ezequiel? Es más que un nombre de la historia antigua. Es un llamado para recordar que la fuerza de Dios siempre está presente, incluso en nuestros momentos más débiles. Cuando el mundo parece desmoronarse a nuestro alrededor, cuando el exilio se siente como la única realidad, el nombre Ezequiel nos recuerda que Dios prevalecerá. Es una promesa tan duradera como las mismas escrituras. El libro de Ezequiel está lleno de visiones y profecías que desafían la mente y agitan el espíritu. Pero en su núcleo, es la historia de la fuerza inflexible de Dios. Ezequiel fue elegido para entregar este mensaje, y su nombre fue la primera señal de esa llamada. En Ezequiel 34:15, Dios dice: alimentaré a mi rebaño y les haré acostarse, dice el Señor Dios. Esta es la esencia de la misión de Ezequiel: llevar la fuerza de Dios a los débiles, alimentar y proteger su rebaño. Mientras se sumerge en las páginas de Ezequiel, deje que el nombre resuene con usted. Deje que le recuerde la fuerza que está disponible para todos los que llaman el nombre de Dios. Ezequiel era un hombre como nosotros, pero su nombre tenía una promesa que trascendía su tiempo. Es una promesa que todavía es cierto hoy. Al final, el nombre de Ezequiel era más que un título. Fue un testimonio del poder de Dios. A través de cada visión, cada profecía y cada desafío, el significado de su nombre brilla a través de: Dios se fortalecerá, Dios prevalecerá. Y eso, querido lector, es una promesa que vale la pena aferrarse. Ezequiel's misión como vigilante.
En el corazón de Babilonia, lejos de las colinas de Jerusalén, un hombre llamado Ezequiel se encontraba en el precipicio del destino. Su misión era clara, aunque desalentadora: ser el vigilante de Israel, el centinela que sonaría la alarma del peligro inminente. Este papel, otorgado a él por Dios mismo, no era de consuelo, sino de necesidad. La vida de muchos dependería de su fidelidad, en su voluntad de decir la verdad, sin importar cuán duro. Ezequiel 3:17 registra el cargo que se le dio. Hijo del hombre, te he convertido en un vigilante para la casa de Israel. Por lo tanto, escucha una palabra de mi boca, y les da advertencia de mí. La responsabilidad era inmensa. Ezequiel debía ser los ojos y los oídos de la gente, el que percibiría los peligros espirituales que se acercaban y alertarían a la nación. El suyo era un papel de vigilancia, de atención inquebrantable a la voz de Dios. Imagínese pararse en las paredes de una ciudad, la inmensidad del mundo que se extiende ante usted. El viento lleva los débiles sonidos de un ejército que se acerca, la tierra tiembla debajo de tus pies. Como watchman, sabes que tu deber no es huir, sino para sonar la alarma, llorar con todas tus fuerzas para que las personas dentro puedan sobrevivir. Esta era la carga de Ezequiel, y no era solo enemigos físicos a los que tenía que vigilar, sino corrupción espiritual, decadencia moral. El peso de esta responsabilidad se subraya aún más en Ezequiel 33:6. Pero si el vigilante ve que la espada viene y no sopla la trompeta, y la gente no se advierte, y la espada viene y toma a cualquier persona de entre ellos, él se quita en su iniquidad. Esta no era una mera metáfora. La misión de Ezequiel era la vida y la muerte, tanto para él como para los que fue enviado a advertir. Pero, ¿qué significó ser un vigilante en una tierra de exilio? ¿Se mantenga guardia sobre un pueblo disperso, roto y tal vez no dispuesto a escuchar? La tarea de Ezequiel no fue fácil. La gente de Israel estaba en Babilonia debido a su desobediencia, sus corazones endurecidos por el pecado. Sin embargo, Ezequiel fue llamado a persistir, para continuar proclamando las advertencias de Dios, independientemente de su respuesta. Él fue la última línea de defensa, la voz final antes de que el juicio caería. Ezequiel 3:18-19 pone al descubierto las apuestas. Cuando le digo a los malvados, seguramente morirás, y no le das ninguna advertencia, ni hablas para advertir a los malvados de su malvado camino, para salvar su vida, que el mismo hombre malvado morirá en su iniquidad. Has entregado tu alma. Estos versículos son un recordatorio de que el deber del vigilante no es asegurarse de que la gente escuche, sino asegurarse de que se les advierte. La misión de Ezequiel como vigilante también era simbólica. Representaba la implacable búsqueda de Dios de su pueblo, su deseo de que ninguno perezca, pero que todo debería llegar al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Las advertencias de Dios, entregadas a través de Ezequiel, no eran expresiones de ira sola sino de amor, un amor que buscaba traer de vuelta a su gente del borde de la destrucción. La tarea del vigilante era solitaria, a menudo ingrato. En Ezequiel 2:7, Dios le dice: les hablarás mis palabras, ya sea que escuchen o si se niegan, porque son rebeldes. Este comando revela la resiliencia necesaria para tal papel. Ezequiel tenía que ser firme, hablando la verdad de Dios incluso cuando parecía caer en oídos sordos. Como lectores modernos, podemos tomar mucho de la misión de Ezequiel. Nosotros también estamos llamados a estar atentos en nuestras propias vidas, a vigilar nuestros corazones, nuestras comunidades y nuestras naciones. Los peligros espirituales no son menos reales hoy que en la época de Ezequiel. Debemos estar alertas, listos para sonar la alarma cuando vemos al enemigo acercarse. El papel de Ezequiel como watchman también nos recuerda la importancia de la responsabilidad. No solo fue responsable de su propia alma, sino de las almas de las que advirtió. Este es un pensamiento aleccionador. Nuestras acciones, nuestras palabras y nuestro silencio tienen peso. No somos islas para nosotros mismos. Estamos conectados y nuestra vigilancia, o la falta de ella, puede impactar a los demás. Al final, la misión de Ezequiel no era sobre el éxito como lo mide el mundo, sino de la fidelidad. Fue llamado a ser fiel a la orden de Dios, advertir a la gente y dejar los resultados en las manos de Dios. Ezequiel 3:27 encapsula esto. Pero cuando hablo contigo, yo abriré la boca y les dirás: así dice el Señor Dios. El que escucha, déjelo escuchar, y el que se niega, que se lo niegue, porque son una casa rebelde. La vida de Ezequiel como vigilante fue un testimonio del poder de la obediencia,
del coraje que se necesita para mantenerse en la brecha para los demás. Es un papel que requirió fuerza, no la suya, sino la de Dios. Y al cumplir con esta misión, Ezequiel dejó un legado que nos habla hoy, un legado que nos desafía a ser atentos, a ser valientes y a confiar en la fuerza de Dios sobre todo. ¿Disfrutando del contenido? No te olvides de gustar y suscribirte para obtener reflexiones más perspicaces. La distinción entre las tribus de Israel y Judá. La división de una nación nunca es un asunto simple, y para el pueblo antiguo de Israel, esta división fue más que un evento político. Fue una fractura espiritual que tendría repercusiones durante siglos. Para comprender verdaderamente las profecías de Ezequiel, primero debemos comprender la distinción entre las tribus de Israel y Judá, una distinción que resuena en las páginas de su libro. Israel y Judá, dos nombres que alguna vez representaron un reino unificado bajo Saúl, David y Salomón, se convirtieron en símbolos de la división después de la muerte de Salomón. Las 10 tribus del norte retuvieron el nombre de Israel, mientras que las tribus del sur de Judá y Benjamín, junto con parte de la tribu de Leví, se conocieron como Judá. Esta división no era solo geográfica, sino una división en identidad, en el destino. El reino del norte de Israel era una potencia propia, con sus propios reyes, su propia capital en Samaria y su propio conjunto de luchas. Pero a pesar de su fuerza, Israel estaba plagado de idolatría y rebelión contra las leyes de Dios. En 2 Reyes 5 y 18, leemos el resultado aleccionador. Por lo tanto, el Señor estaba muy enojado con Israel y los eliminó de su vista. No quedaba nada más que la tribu de Judá solo. Las 10 tribus de Israel fueron cautivas por los asirios alrededor del 722 a.C., y se hicieron conocidos como las tribus perdidas, dispersas entre las naciones. Judá, por otro lado, permaneció, solo, pero con una pesada carga. El reino del sur, aunque ahorró el destino inmediato de Israel, no era inmune al atractivo de la idolatría y la corrupción. Con el tiempo, los pecados de Judá se acumularon hasta que el juicio se volvió inevitable. Ezequiel, que vive en el periodo justo antes y después de la caída de Judá a Babilonia, era muy consciente del destino distintivo de estas dos casas. En Ezequiel 4:4-6, vemos al profeta realizando un acto simbólico que subraya la división. Mientan también en su lado izquierdo y pone la iniquidad de la casa de Israel sobre ella. Según la cantidad de días en que usted acuéstese sobre él, tendrá su iniquidad. Los has completado, te acostarás nuevamente en tu lado derecho. Aquí, la distinción es marcada. 390 días para Israel, 40 días para Judá. Sus pecados eran diferentes, sus castigos distintos. Esta distinción fue crucial en las profecías de Ezequiel. En los primeros 24 capítulos de su libro, Ezequiel dirige al pueblo de Jerusalén y Judá, advirtiéndoles sobre la destrucción por venir. Sin embargo, el término casa de Israel se usa con frecuencia, apareciendo en 78 versos, en comparación con solo 5 menciones de la casa de Judá. ¿Por qué? Porque el mensaje de Ezequiel no fue solo para los de Jerusalén, fue para todo Israel, incluidas las tribus perdidas. Pero, ¿qué significa cuando Ezequiel se refiere a la casa de Israel? En algunos contextos, habla de las tribus del norte específicamente, aquellos que estaban dispersos por Asiria. En otros casos, el término se usa más ampliamente, que abarca a todos los descendientes de Jacob, incluido Judá. Esta dualidad en el lenguaje de Ezequiel refleja la compleja relación entre estas dos casas, distintas pero entrelazadas, divididas pero ambas de la gente del pacto de Dios. Ezequiel 37:16-17 proporciona una imagen poderosa de esta dualidad y la esperanza de reunificación. En cuanto a usted, hijo del hombre, toma un palo y escribe en ella, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Luego, tome otro palo y escriba en él, para José, el palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, su compañero. Uno en tu mano. Esta profecía simboliza el plan de Dios para reunir a las casas divididas, para sanar la grieta que las había separado durante siglos. Sin embargo, la división entre Israel y Judá era más que una cuestión de tribus perdidas y pueblos dispersos. Era una división espiritual también. El reino del norte de Israel se había alejado de Dios, abrazando ídolos y adoración falsa, mientras que Judá, aunque más fiel a veces, también cayó en un pecado profundo. Las profecías de Ezequiel a menudo reflejan esta dualidad: juicio y esperanza, destrucción y restauración. En Ezequiel 23,
El profeta presenta una alegoría vívida e inquietante de dos hermanas, Ohola y Oholiba, que representa a Samaria, Israel, y Jerusalén, Judá. La alegoría pinta una imagen de infidelidad y juicio, con ambas hermanas cayendo en idolatría y enfrentando las consecuencias de sus acciones. El capítulo sirve como un recordatorio de que, aunque dividido, los pecados de Israel y Judá no eran tan diferentes. Ambos habían traicionado su pacto con Dios. Pero incluso en el juicio, hay esperanza. Las profecías de Ezequiel no son solo sobre el pasado o incluso del presente. Miran hacia el futuro, a un momento en que la división será curada. Ezequiel 37, 22 habla de esta esperanza futura. Y los haré una nación en la tierra, en las montañas de Israel. Y un rey será rey sobre todos ellos. Ya no serán dos naciones, ni nunca serán estar dividido en dos reinos nuevamente. Esta es la última promesa, un Israel reunificado, bajo un rey, el Mesías. La distinción entre las tribus de Israel y Judá puede haber sido una fuente de división en la época de Ezequiel, pero también sirvió como telón de fondo para el mayor plan de restauración de Dios. A través de las profecías de Ezequiel, vemos que el amor y el propósito de Dios para su pueblo trascienden sus divisiones. Las tribus perdidas de Israel, el remanente de Judá, son parte de su plan redentor. Al final, la historia de Israel y Judá es una historia de la fidelidad de Dios. A pesar de sus divisiones, sus fracasos y sus pecados, la promesa de Dios permanece. Las profecías de Ezequiel nos recuerdan que, aunque podemos estar dispersos, aunque podemos estar divididos, Dios siempre está trabajando para volver a unirnos, para restaurar lo que se perdió. La distinción entre Israel y Judá no es el final de la historia, es el comienzo de la mayor obra de redención de Dios. La visión del valle de los huesos secos. El aire estaba lleno de silencio, el tipo de silencio que presiona el alma, llenándolo con un peso incómodo. Ezequiel se encontró de pie en un valle, pero este no era un valle ordinario. Era un lugar de desolación, un paisaje lleno de huesos. Huesos frágiles, frágiles y sin vida. La escena era inquietante, pero tenía un misterio, un potencial que agitaba algo en lo profundo de él. Este era el Valle de los Huesos Secos, una visión que se convertiría en uno de los símbolos más poderosos y duraderos de esperanza y restauración en toda la Biblia. Ezequiel 37, 1-2 prepara el escenario. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor, y me dejó en medio del valle, y estaba llena de huesos. Luego él me hizo pasar por todos lados y he aquí, había muchos en el valle abierto. Estos huesos no solo estaban muertos, ya que estaban muertos durante mucho tiempo, desprovistos de cualquier rastro de vida, esperanza o futuro. Representaron a Israel, una nación que había sido destrozada por el pecado, el exilio y la desesperación. La pregunta surgió, tan clara como el sonido de una trompeta: Hijo del hombre, ¿pueden estos huesos vivir? Ezequiel 37, 3. Era una pregunta que cortó el corazón del asunto. ¿Podría haber vida después de tal muerte? ¿Podría haber esperanza después de tal desesperación? La respuesta de Ezequiel fue de profunda humildad y fe. Oh Señor Dios, ya sabes. En esas palabras se encuentran una profunda confianza en el poder de Dios, un reconocimiento de que donde los ojos humanos solo vieron desesperanza, Dios vio potencial. La orden que siguió fue tan sorprendente como la visión en sí. Profetía a estos huesos y les diga: huesos secos, escucha la palabra del Señor. Dice el Señor Dios a estos huesos: seguramente causaré aliento para entrar en ti y vivirás. Ezequiel 37, 4-5. Imagine la escena. Ezequiel, de pie solo en este vasto valle de la muerte, hablando la vida en los huesos a la orden de Dios. Era un acto de fe pura, un momento en el que lo imposible estaba a punto de convertirse en realidad. Mientras Ezequiel profetizaba, algo milagroso comenzó a suceder. Así que profeté como me ordenaron. Y como profeticé, había un ruido, y de repente un traqueteo, y los huesos se unieron, hueso a hueso. Ezequiel 37, 7. El sonido de los huesos que se conectan, de los tendones que se formaron, de la cubierta de carne, llenaron el aire. Pero incluso entonces, aún no estaban vivos. Estaban completos, pero todavía sin vida, esperando que el aliento de Dios los devuelva a la vida. Y luego vino la orden final. Profecía a la respiración, profetiza, Hijo del hombre, y dice al aliento: así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, y respira,
y respira a estos asesinados, que ellos son asesinados, que ellos sean asesinados, que ellos puede vivir. Ezequiel 37, 9. Fue en este momento, cuando Ezequiel pidió el aliento, el Espíritu de Dios, que la vida regresó. Así que profeté mientras él me ordenaba, y la respiración entró en ellos, y vivieron, y se pusieron de pie, un ejército extremadamente grande. Ezequiel 37, 10. Lo que había sido un valle de muerte era ahora un lugar de vida, vibrante y lleno. Pero esta visión fue más que una resurrección milagrosa. Era una profecía, una promesa para el pueblo de Israel. Estos huesos son toda la casa de Israel, explicó Dios. De hecho, dicen, nuestros huesos están secos, nuestra esperanza se pierde y nosotros mismos estamos cortados. Por lo tanto, profetiza y les diga, así dice el Señor Dios. He aquí, oh mi pueblo, abriré tus tumbas y haré que vengas de tus tumbas y te traigas a la tierra de Israel. Ezequiel 37, 11 a 12. Este fue el mensaje de Dios para un pueblo que se sintió abandonado, una nación que creía que había llegado su fin. El Valle de los Huesos Secos se convirtió en un símbolo del poder de Dios para restaurar, para traer vida donde había muerte, esperanza donde había desesperación. Era una declaración que no importa lo lejos que parecieran las cosas, el Espíritu de Dios podría revivir y renovar. La resurrección de estos huesos no era solo física, era espiritual, una renovación del corazón, el espíritu, la identidad misma del pueblo de Dios. En muchos sentidos, esta visión es atemporal. Habla a todos los que alguna vez han sentido que su situación estaba más allá de la esperanza, su futuro cortado. Es un recordatorio de que Dios se especializa en lo imposible, que su aliento puede traer vida a los huesos más secos, las circunstancias más desesperadas. La visión de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos es tanto una promesa para hoy como lo fue para los exiliados de Israel. El poder de esta visión radica en su simplicidad y su profunda verdad. Es una historia de muerte y resurrección, de desesperación y esperanza, de pérdida y restauración. Y todo depende de la palabra del Señor. La misma palabra que creó el universo, la misma palabra que sacó a Lázaro de la tumba, la misma palabra que nos da vida hoy. A medida que reflexionamos sobre el Valle de los Huesos Secos, se nos recuerda que ninguna situación es demasiado grave para la intervención de Dios. No hay vida demasiado rota, ninguna nación demasiado perdida. El Espíritu de Dios, su aliento, puede traer vida donde no había ninguno, puede restaurar lo que fue destruido, puede resucitar lo que estaba muerto. Los huesos en ese valle se pararon como un poderoso ejército, un testimonio del poder de Dios que da vida. La visión del Valle de los Huesos Secos es un llamado a la fe, un llamado a confiar en el poder de Dios para hacer lo imposible. Es un llamado a profetizar a nuestros propios huesos secos, para hablar la vida donde hay muerte y creer que Dios cumplirá sus promesas. Como Ezequiel aprendió, no hay nada más allá del alcance del poder restaurador de Dios. El Valle de los Huesos Secos es un testimonio de su inquebrantable compromiso con su pueblo, su deseo de traer vida y esperanza a todos los que confían en él. Si este mensaje resonó con usted, presione y suscríbase para atrapar los próximos capítulos. La batalla de Gog y Magog. En los profundos reinos de la profecía, pocas visiones agitan la imaginación y encienden el alma tanto como la batalla de Gog y Magog. Es una profecía que ha desconcertado a los eruditos, inspiró innumerables interpretaciones y resonó a través de las edades como un símbolo del último choque entre el bien y el mal. Cuando Ezequiel recibió esta visión por primera vez, no fue solo un vistazo al futuro, fue una ventana a la lucha cósmica que daría forma al destino de las naciones y el destino del mundo. La profecía comienza con una orden atronadora en Ezequiel 38, 2-3. Hijo del hombre, ponte la cara contra Gog, de la tierra de Magog, el príncipe de Ros, Mesech y Tubal, y profetiza contra él, y dice, así dice el Señor Dios, he aquí, soy contra ti, oh Gog, el príncipe de Ros, Mesech y Tubal. En su papel como líderes de una vasta coalición, una fuerza que se elevaría en contra de Israel en los últimos días. Pero, ¿quién es Gog y cuál es la tierra de Magog? Si bien los detalles permanecen envueltos en misterio, la identidad de Gog es menos importante de lo que representa. Un poderoso adversario, un líder de las Naciones Unidas en su desafío al pueblo de Dios. Magog, un término que puede referirse a una tierra lejana, es la fuente de esta amenaza, el origen de una invasión que sacudiría los mismos cimientos de Israel y del mundo.
La visión de Ezequiel pinta una vívida imagen de este próximo conflicto. En Ezequiel 38:4, Dios declara: te daré la vuelta, pondré ganchos en tus mandíbulas y te llevará, con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos espléndidamente vestidos, una gran compañía con morescos, todos de ellas manejando espadas. Las imágenes son sorprendentes. Un ejército, vasto y formidable, marchando con la intención de conquistar y destruir. Pero este ejército, aunque poderoso, no está actuando por su propia cuenta. Dios está en control, guiándolos en una confrontación que finalmente revelará su poder y gloria. Las apuestas de esta batalla son cósmicas. En Ezequiel 38:8, la profecía toma una escala global. Después de muchos días, se lo visitarán. En los últimos años llegarás a la tierra de los traídos de la espada y se reunirás de muchas personas en las montañas de Israel, que había estado desolado durante mucho tiempo. Israel, restaurado y viviendo en paz, se convierte en el objetivo de esta coalición masiva. La intención del enemigo es clara: destruir, saquear, borrar al pueblo de Dios de la faz de la tierra. Pero a medida que el enemigo se reúne, también se construye la tensión. Ezequiel 38:16 captura la gravedad del momento. Te enfrentarás a mi gente Israel como una nube, para cubrir la tierra. Será en los últimos días que te traeré contra mi tierra, para que las naciones puedan conóceme, cuando me encabecen, ante sus ojos. Esto no es solo una batalla, es un encuentro divino. Las fuerzas de la oscuridad, acumuladas en sus multitudes, se mantienen en marcada oposición a la voluntad de Dios. Y es aquí, en esta confrontación, que la gloria de Dios se revelará a todas las naciones. La batalla en sí se describe en términos de eventos cataclísmicos. Ezequiel 38:19-20 habla de un terremoto de magnitud sin precedentes. Porque en mis celos y en el fuego de mi ira he hablado. Seguramente en ese día habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. De modo que el pez del mar, los pájaros de los cielos, las bestias del campo, todas las cosas que se arrastran en la tierra, y todos los hombres que están en la faz de la tierra se sacudirán a mi presencia. Los lugares empinados caerán, y cada pared caerá al suelo. La naturaleza misma responde a la batalla, la tierra temblando bajo el peso del juicio divino. Pero el clímax de la profecía no es la destrucción de Israel, como los enemigos de Dios podrían esperar. En cambio, es su propia caída. En Ezequiel 38:22-23, el juicio de Dios se ejecuta, y lo pondré a juzgar con pestilencia y derramamiento de sangre. Lloveré sobre él, en sus tropas y en los muchos pueblos que están con él, inundando lluvia, gran piedras, fuego y braguita. Los enemigos que buscaron destruir a Israel se encuentran aplastados por las fuerzas que buscaban desatar. Las secuelas de esta batalla son tan dramáticas como la batalla misma. Ezequiel 39:4-6 describe el destino de Gog y sus ejércitos. Caerás sobre las montañas de Israel, tú y todas tus tropas y los pueblos que están contigo. Te daré a las aves de presa de cada tipo y a las bestias del campo para ser devorados. Sabré que yo soy el Señor. La derrota es total, y las consecuencias eternas. Pero, ¿por qué esta batalla importa? ¿Cuál es su significado para nosotros hoy? La batalla de Gog y Magog es más que una profecía de eventos futuros. Es un recordatorio de la soberanía final de Dios. No importa cuán poderosas puedan parecer las fuerzas del mal, no importa cuán abrumadoras sean las probabilidades, prevalecerá el plan de Dios. Su juicio es seguro, su protección de su pueblo es firme, y su gloria se revelará a todos. Esta batalla también sirve como presagio del conflicto final entre el bien y el mal, un tema que resuena en toda la Biblia. En Apocalipsis 20:7-10, el apóstol John se basa en la visión de Ezequiel, describiendo una batalla similar al final de la época, donde Satanás reúne a las naciones para un último asalto al reino de Dios, solo para ser derrotado por completo. El mensaje es claro: al final, Dios gana. La profecía de Gog y Magog, entonces, es un faro de esperanza. Nos asegura que, no importa cuán oscuro pueda ser el mundo, no importa cuán feroz sea la oposición, Dios está en control. Él protegerá a su pueblo, juzgará a los malvados y establecerá su reino en justicia y paz. Es un llamado a la fe, confiar en el plan final de Dios y mantenerse firme ante la adversidad, sabiendo que nuestro Dios es un guerrero poderoso, y su victoria está asegurada. La restauración del templo. En las ruinas de una ciudad una vez gloriosa,
En medio de los ecos de destrucción y desesperación, la visión de un nuevo comienzo toma forma. Ezequiel, el profeta que había sido testigo de la caída de Jerusalén, ahora se encontraba en el precipicio de la esperanza, mirando un futuro que parecía casi demasiado magnífico para creer. La restauración del templo, descrita en los capítulos finales de su libro, no se trataba solo de reconstruir una estructura, se trataba de reclamar una promesa divina, renovar un pacto sagrado y restaurar a un pueblo a su lugar legítimo en el corazón de Dios. La visión comienza en Ezequiel 42, donde el profeta se lleva en las visiones de Dios a la tierra de Israel, y se coloca en una montaña muy alta, en la que había algo así como la estructura de una ciudad. Esta no era una ciudad ordinaria, esta era la Nueva Jerusalén, un lugar donde la presencia de Dios habría vivido una vez más entre su pueblo. Y en el corazón de esta ciudad se encontraba el templo, el símbolo de la presencia permanente de Dios, el punto focal de adoración y vida espiritual. Los detalles de esta visión son asombrosos en su precisión. Ezequiel 40 a 42 describe meticulosamente las dimensiones y características del nuevo templo, desde los tribunales exteriores hasta los santuarios internos. Cada medida, cada puerta, cada habitación se describe con una exactitud casi arquitectónica. ¿Pero por qué tal detalle? Porque este templo no era solo una estructura física. Era un plan divino, un símbolo del orden y la santidad de Dios. Representaba la relación ideal entre Dios y su pueblo, una relación definida por la reverencia, la pureza y la devoción inquebrantable. Mientras Ezequiel camina a través de esta visión, la importancia de la restauración del templo se vuelve clara. Esto es más que un proyecto de construcción. Es una renovación espiritual. La gente de Israel, que había sido dispersa y rota, una vez más tendría un lugar donde pudieran encontrarse con el Dios vivo. Ezequiel 43, 1 a 5 captura el momento en que la gloria de Dios regresa al templo. Luego me trajo a la puerta que enfrenta hacia el este. Y he aquí, la gloria del Dios de Israel vino del camino este. Este fue un momento de profundo significado. La gloria que había apartado del antiguo templo, como se describió anteriormente en Ezequiel 10, ahora regresó en pleno esplendor. La presencia de Dios, que había sido retirada debido a los pecados de la gente, ahora volvía a vivir entre ellos. Era una poderosa afirmación que Dios no había abandonado a su pueblo, que estaba listo para perdonar, sanar y restaurar. El templo restaurado también era un lugar de culto, donde la gente de Israel podría una vez más ofrecer sacrificios y celebrar su pacto con Dios. Ezequiel 44 a 46 describe las regulaciones para los sacerdotes, las ofrendas a hacer y los festivales a observar. Pero estos no eran solo rituales, sino que eran actos de devoción, expresiones de una relación renovada con Dios. En Ezequiel 44, 23, se enfatiza el papel de los sacerdotes. Y les enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo impío, y hará que discernan entre lo inmundo y lo limpio. El templo restaurado no se trataba solo de adoración. Se trataba de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, sobre comprender el sagrado de la vida en su presencia. Uno de los aspectos más notables de la visión de Ezequiel es el río de agua viva que fluye desde el templo. En Ezequiel 47, 1 a 9, el profeta se le muestra un río que comienza como un goteo del umbral del templo y crece en una corriente poderosa, trayendo vida y curación donde sea que fluya. Y será que cada ser vivo que se mueva, a donde quiera que vayan los ríos, vivirán. Habrá una gran multitud de peces, porque estas aguas van allí. Porque se curarán y todo vivirá donde sea que vaya el río. Ezequiel 47, 9. Este río es un poderoso símbolo del Espíritu Santo, de la presencia de Dios que da vida que fluye desde su templo hasta los fines de la tierra, trayendo renovación y restauración. La restauración del templo en la visión de Ezequiel también apunta a una esperanza futura, un momento en que el reino de Dios se establecerá completamente en la tierra. El templo no es solo un lugar de culto, es el trono de Dios, el centro de su regla. Ezequiel 48, 35 concluye la visión con estas palabras: y el nombre de la ciudad de ese día será: el Señor está allí. Esta es la última promesa, que Dios habitará entre su pueblo, de que su presencia será la característica definitoria de la Nueva Jerusalén. Para los contemporáneos de Ezequiel, esta visión era un faro de esperanza. Eran un pueblo en el exilio, lejos de su tierra natal, lejos del templo que había sido el centro de su vida espiritual. La promesa de un templo restaurado fue una promesa de retorno, de renovación, de reconciliación con Dios.
Era un recordatorio de que, a pesar de sus fracasos, Dios no había renunciado a ellos, que todavía estaba comprometido con su pacto, todavía listo para restaurar lo que se había perdido. Pero esta visión no es solo para la gente del tiempo de Ezequiel, sino que también nos habla hoy. La restauración del templo es un símbolo del deseo de Dios de vivir entre su pueblo, de estar en relación con nosotros, para llevarnos a su santa presencia. Es un recordatorio de que, no importa cuán lejos nos hayamos desviado, la invitación de Dios para regresar a Él siempre está abierta. Él es el Dios que restaura, que reconstruye, que se renueva. En muchos sentidos, la visión del templo restaurado es un anticipo de los nuevos cielos y la nueva tierra descrita en Apocalipsis 21, donde la nueva Jerusalén desciende del cielo, y Dios habita con su pueblo para siempre. El templo en la visión de Ezequiel apunta a esta realidad definitiva, donde no habrá necesidad de un templo físico, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Apocalipsis 9 y 22. Es una visión de la comunión perfecta con Dios, donde su gloria llena toda la tierra, y su pueblo vive en la paz y la alegría eternas. La restauración del templo es más que una profecía, es una promesa. Es una promesa de que Dios siempre está trabajando para restaurar lo que se ha roto, traer vida donde hubo la muerte, renovar su pacto con su pueblo. Es un llamado para regresar a Él, adorarlo en espíritu y en verdad, y vivir a la luz de su presencia. A medida que reflexionamos sobre la visión de Ezequiel, se nos recuerda que el deseo de Dios de habitar entre nosotros es tan fuerte hoy como lo fue entonces. El templo puede haber sido una estructura física, pero su verdadero significado radica en la relación que representa, una relación en la que Dios nos invita a cada uno de nosotros. La restauración del templo es una promesa de esperanza, una declaración de que Dios siempre está con nosotros, y que su gloria algún día llenará la tierra mientras las aguas cubren el mar. Tómese un momento para que me guste y suscribirse, y manténgase actualizado con nuestro último contenido. Las profecías de Ezequiel y su cumplimiento. Ezequiel era un hombre cargado de visiones que podía romper un espíritu menor. Mientras estaba parado entre los exiliados en Babilonia, lejos de la tierra que una vez fluía con leche y miel, recibió mensajes que eran tan pesados como profundos. Estas profecías, cargadas con la fatalidad y la esperanza, no eran simplemente advertencias, eran declaraciones divinas de lo que estaba por venir, eventos que sacudirían a las naciones y darían forma a la historia. Las profecías de Ezequiel comienzan con una advertencia solemne al pueblo de Judá. La gloria de Dios se alejaba de Jerusalén, y con ella, la protección y el favor que habían sido un sello distintivo de la relación de Israel con Yahweh. Ezequiel 10, 18 a 19 pinta una imagen inquietante. Entonces la gloria del Señor partió del umbral del templo y se paró sobre los querubines. Y los querubines levantaron sus alas y se montó de la tierra a la vista. Esto fue más que una mera partida. Era una señal de desastre inminente, una advertencia de la destrucción que pronto sucedería a Jerusalén. Las profecías de Ezequiel eran precisas, y su cumplimiento era igualmente así. En 586 a.C., justo cuando el profeta había predicho, Jerusalén cayó al babilonios. El templo, ese espacio sagrado donde la presencia de Dios había habitado una vez, se redujo a ruinas. La gente estaba dispersa, la ciudad desperdició. Lamentaciones 2 y 15 capturan la desolación. Todos los que pasan por las manos a ti, sirvan y sacuden la cabeza ante la hija de Jerusalén. Es esta la ciudad que se llama la perfección de la belleza, la alegría de toda la tierra. Las palabras de Ezequiel habían pasado a pasar con una precisión escalofriante. Pero las profecías de Ezequiel no se trataban únicamente de juicio, también llevaban las semillas de la esperanza. En Ezequiel 36, 24 a 28, Dios promete una restauración futura. Porque te llevaré de entre las naciones, te recogeré de todos los países y te traeré a tu propia tierra. Entonces te rociaré agua limpia, y estarás limpio. Esta profecía predijo el regreso de los exiliados, un retorno que comenzó bajo el decreto de Cyrus el Grande, como se registra en Esdras 1 a 3. El cumplimiento de esta profecía no fue inmediata, pero era inevitable. Con el tiempo, los exiliados comenzaron a regresar a Jerusalén, y con ellos llegó la esperanza de un nuevo comienzo. El templo fue reconstruido, aunque una sombra de su antigua gloria, y la gente comenzó a restablecer sus vidas en la tierra de sus antepasados. Sin embargo, la visión de la restauración de Ezequiel fue más allá del mero retorno físico. Habló de una renovación espiritual,
una transformación del corazón que finalmente encontraría su cumplimiento en el nuevo pacto prometido en Jeremías 31 a 34. Las profecías de Ezequiel también hablaban de un momento en que las naciones que rodean a Israel enfrentarían sus propios juicios. En Ezequiel 25 a 32, el profeta entrega una serie de oráculos contra naciones como Amón, Moab, Edom y Egipto. Estas naciones, que a menudo habían sido espinas del lado de Israel, no estaban exentas de la justicia de Dios. Ezequiel 29, 19 a 20, por ejemplo, predice la conquista de Egipto por parte de Nabucodonosor. Por lo tanto, el Señor Dios, he aquí, daré la tierra de Egipto al rey de Babilonia de Nabucodonosor, fuera de su botín, y quita su saqueo. La historia confirma que Nabucodonosor realmente invadió a Egipto, aunque el alcance total de la profecía de Ezequiel se desarrollaría con el tiempo. El mensaje era claro: ninguna nación, sin importar cuán poderosa, podría soportar la voluntad de Dios. Su justicia prevalecería, y su soberanía se demostraría a través del ascenso y la caída de los imperios. Sin embargo, quizás la más famosa de las profecías de Ezequiel se encuentra en los capítulos 38 y 39, la profecía de Gog y Magog. Esta batalla de los tiempos finales, una confrontación cataclísmica entre las fuerzas del mal y el pueblo de Dios, ha fascinado a los teólogos y laicos por igual durante siglos. Ezequiel 38, 22 a 23 describe el clímax: y lo juzgaré con pestilencia y derramamiento de sangre. Lloveré sobre él, en sus tropas y en los muchos pueblos que están con él, inundando lluvia, grandes granizo, fuego y brimstone. El cumplimiento de esta profecía sigue siendo un tema de mucho debate, a menudo vinculado a las opiniones escatológicas sobre los tiempos finales. Algunos lo ven como un evento futuro que preceda al establecimiento final del reino de Dios en la tierra, mientras que otros lo interpretan como una representación simbólica de la victoria final del bien sobre el mal. Independientemente de la interpretación, la profecía de Gog y Magog subraya la certeza del triunfo final de Dios y el cumplimiento de su plan divino. Los capítulos finales de Ezequiel, de 40 a 48, cambian el enfoque de juicio a la promesa de restauración, que culminan en la visión de un nuevo templo y una tierra renovada. Esta visión, rica en simbolismo, apunta a un futuro donde la presencia de Dios vivirá permanentemente entre su pueblo. Ezequiel 48, 35 concluye con una poderosa declaración: y el nombre de la ciudad de ese día será: el Señor está allí. Este nombre, Jehová Chamma, encapsula el cumplimiento de todas las promesas de Dios, un futuro en el que está para siempre con su pueblo. Las profecías de Ezequiel, entonces, son un tapiz de juicio y esperanza, de destrucción y restauración. Nos recuerdan que la palabra de Dios no es solo una predicción de eventos futuros, sino una revelación de el carácter, su justicia, su misericordia y su compromiso inquebrantable con su pueblo del pacto. A través de Ezequiel, Dios demostró que incluso en medio del juicio, siempre existe la promesa de redención, la seguridad de que cumplirá cada palabra que ha hablado. Al mirar hacia atrás en el cumplimiento de estas profecías, recordamos la fidelidad de Dios. Lo que declara, lo hará. Lo que promete, Él cumplirá. La vida y el mensaje de Ezequiel son un testimonio del poder de la palabra de Dios, una palabra que ha dado forma a la historia y continúa ofreciendo esperanza a todos los que confían en ella. El papel de la adoración y la santidad de Dios. En el corazón de las profecías de Ezequiel, en medio de las visiones del juicio y la restauración, se encuentra un tema central que los une a todos: el papel de la adoración y la santidad de Dios. Para Ezequiel, estos no eran conceptos abstractos sino realidades vivos, esenciales para la relación entre Dios y su pueblo. A través de sus visiones, Dios revela no solo sus planes para Israel sino también su naturaleza, su santidad inaccesible y su deseo de adoración verdadera. La comprensión de Ezequiel de la adoración se basa en su fondo sacerdotal. Como miembro del sacerdocio, Ezequiel sabía que la adoración era el alma de la relación de Israel con Dios. El templo en Jerusalén, antes de su destrucción, era el punto focal de esta adoración. Fue donde se ofrecían sacrificios, se levantaron las oraciones y se encontró la presencia de Dios. Pero cuando el pueblo de Israel recurrió a ídolos, contaminando al templo con abominaciones, no solo violaron las leyes de Dios, desviolaron la relación del pacto que la adoración estaba destinada a defender. En Ezequiel 8, 5 a 6, Dios muestra al profeta las abominaciones que se cometen en el templo. Entonces me dijo: Hijo del hombre, levanta los ojos ahora hacia el norte. Así que levanté mis ojos hacia el norte,
Y allí, al norte de la puerta del altar, estaba esta imagen de los celos en la entrada. ¿Que la cámara de Israel se compromete aquí, para hacerme ir lejos de mi santuario? Esta visión revela el alcance de la infidelidad de Israel. El mismo lugar que debía ser santo se había vuelto corrupto, alejando la presencia de Dios. La santidad de Dios es un tema al que Ezequiel regresa una y otra vez. La santidad de Dios es absoluta. No puede ser contaminado por el pecado, ni puede verse comprometido por fallas humanas. En Ezequiel 39, 7, Dios declara: Así que daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y ya no les dejaré profanar mi santo nombre. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, el Santo en Israel. Esta declaración subraya la seriedad con la que Dios considera su santidad. No es solo una característica, es la esencia de quién es Él. Pero la santidad no se trata solo de separación del pecado. También se trata del llamado a adorar a Dios en el espíritu y la verdad. A lo largo de las visiones de Ezequiel, la adoración se representa no como un mero ritual, sino como la respuesta legítima a la santidad de Dios. La verdadera adoración reconoce la soberanía de Dios, su justicia y su misericordia. Es un acto de sumisión, reconociendo que Él solo es digno de honor y alabanza. La visión de Ezequiel del templo restaurado, detallada en los capítulos 40 a 48, es una poderosa declaración sobre la centralidad de la adoración en la vida del pueblo de Dios. Las mediciones precisas, las descripciones detalladas y el énfasis en lo sagrado del espacio apuntan a una cosa: la adoración es importante. El templo restaurado no es solo un lugar, es un símbolo de una relación renovada con Dios, donde la adoración se realiza de acuerdo con sus estándares, reflejando su santidad. En Ezequiel 44, 9, Dios establece un estándar claro para aquellos que se acercarían a Él con adoración. Así dice el Señor Dios: ningún extranjero, incircunciso en el corazón y no circuncidada en carne, entrará en mi santuario, incluido cualquier extranjero que se encuentra entre los hijos de Israel. Este versículo destaca la necesidad de la pureza en la adoración. No se trata de etnia o apariencia externa, sino del corazón, un corazón circuncidado, dedicado totalmente a Dios. Los sacerdotes también están sujetos a un estándar más alto en el templo restaurado. En Ezequiel 44, 15 a 16, Dios dice: Pero los sacerdotes, los levitas, los hijos de Zadoc, que mantuvieron el cargo de mi santuario cuando los hijos de Israel se extraviaron de mí, se acercarán a mí para ministrarme, y se pararán ante mí para que me ofrezcan la grasa y la sangre, dice el Señor Dios. Entrarán en mi santuario, y se acercarán a mi mesa para ministrarme, y mantendrán mi cargo. Estos sacerdotes representan el ideal de fidelidad en la adoración, sirviendo a Dios con reverencia y de acuerdo con sus mandamientos. Pero el mensaje de Ezequiel sobre la adoración y la santidad va más allá del templo. Se extiende a la vida cotidiana del pueblo de Dios. En Ezequiel 36, 23 a 27, Dios promete una transformación. Y santificaré mi gran nombre, que ha sido profanado entre las naciones, que has profanado en medio de ellos. Y las naciones sabrán que yo soy el Señor, dice el Señor Dios, cuando estoy santificado en ti ante sus ojos. Y estarás limpio. Vida dedicada a la santidad de Dios. La adoración, como lo presenta Ezequiel, no se limita a un lugar o un momento. Es un estilo de vida, una oferta continua de uno mismo para Dios. Esta comprensión de la adoración se alinea con la exhortación de Pablo en Romanos 12, 1, donde insta a los creyentes a presentar a sus cuerpos un sacrificio vivo, santo, aceptable para Dios, que es su servicio razonable. La adoración no es solo lo que hacemos en el sábado. Así es como vivimos todos los días, en cada acción, en cada pensamiento, en cada decisión. El papel de la adoración y la santidad de Dios en las profecías de Ezequiel nos recuerdan que nuestra relación con Dios no debe ser tomada a la ligera. Es una confianza sagrada, un pacto que requiere reverencia, pureza y devoción. Dios es santo, y Él llama a su pueblo a ser santo también. Levítico 19, 2. Esta santidad no se trata de adherencia legalista a las reglas, sino de un corazón transformado por el Espíritu de Dios, viviendo alineado con su voluntad. A medida que reflexionamos sobre las enseñanzas de Ezequiel, tenemos el desafío de examinar nuestra propia adoración. ¿Nos estamos acercando a Dios con la reverencia que se merece? ¿Estamos permitiendo que su santidad nos transforme, para que nos parezca más a Él? La visión de Ezequiel del templo restaurado, con su énfasis en la adoración y la santidad,
Es un llamado para regresar al corazón de la verdadera adoración, una adoración que honra a Dios no solo con nuestros labios, sino con nuestras vidas. La santidad de Dios, como se revela a través de Ezequiel, es impresionante y humillante. Nos recuerda que servimos a un Dios que es infinitamente puro, infinitamente justo e infinitamente amoroso. Y nos llama a responderle con adoración que sea digna de su grandeza, una adoración que no es solo un acto sino una forma de vida. Las profecías de Ezequiel ofrecen una visión profunda de la naturaleza de Dios y la relación entre el Creador y su pueblo. A través de visiones de juicio, restauración y el papel central de la adoración, Ezequiel pinta una imagen de un Dios que es santo y misericordioso, justo y amoroso. Sus mensajes son un llamado para volver a la verdadera adoración, para vivir de una manera que refleje la santidad de Dios y confiar en el plan divino, incluso en medio de las pruebas e incertidumbres. Las profecías de Ezequiel nos recuerdan que la soberanía de Dios es absoluta, y sus promesas son seguras, ofreciendo esperanza y renovación a aquellos que recurren a Él. Al reflexionar sobre las enseñanzas de Ezequiel, estamos invitados a examinar nuestras propias vidas y la profundidad de nuestra adoración. ¿Estamos honrando a Dios con todos los corazones, viviendo de una manera que refleje su santidad? El libro de Ezequiel nos desafía no solo a reconocer la majestad y la justicia de Dios, sino también a alinear nuestras vidas con su voluntad, abrazando el poder transformador de su espíritu. En última instancia, las visiones de Ezequiel son un testimonio del compromiso inquebrantable de Dios con su pueblo, una promesa de que, a pesar de nuestros fracasos, Dios siempre está listo para restaurar, renovar y vivir entre nosotros en su gloria. Si encontró esta exploración de las profecías de Ezequiel inspiradoras y perspicaces, no olvide presionar el botón similar para mostrar su soporte. Y para mantenerse conectados con enseñanzas y reflexiones bíblicas más potentes, asegúrese de suscribirse a nuestro canal. Únase a nuestra comunidad y nunca se pierda los últimos vídeos que pueden fortalecer su fe y profundizar su comprensión. Que Dios te bendiga abundantemente.